Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra de Dios. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Escuchamos en este día el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, los versículos 27 a 35. Jesús había comenzado ya su misión dentro y fuera de Galilea por medio de la predicación, las curaciones, los milagros, incluso las discusiones con escribas y fariseos. Por tanto, Jesús se fue revelando como Mesías e Hijo de Dios y su figura era ya bastante conocida por la gente. Pero en el relato de este día, Jesús busca saber qué es lo que han entendido de él sus discípulos, aquellos que estando más cerca habían compartido esta experiencia del seguimiento. Los invito a que reflexionemos en 3 momentos este Evangelio. El primer momento: ¿quién dice la gente que es Jesús? A Jesús le interesa saber qué se dice de él, y de repente lanza una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y esto lo hace Jesús no por simple curiosidad, sino porque Él sabe que sus discípulos están más en contacto con la gente y conocen sus reacciones y opiniones. El Evangelio subraya el hecho de que a la pregunta de Jesús son varios los que responden, y es fácil repetir la opinión de otros cuando ésta no afecta a la propia vida. Por eso ellos repiten lo que han oído. Para la gente, Jesús no pasa de ser más que un gran profeta comparado con Juan, de quien hasta se dijo que había resucitado, o con Elías, de quien ya en su profecía Malaquías había asegurado su retorno. Pero para quienes no lo identificaban, ni con Elías, ni con Juan el Bautista, para ellos era un profeta más. Para la mayoría de la gente, Jesús resulta ser un delegado más de parte de Dios. Un segundo momento: ¿quién es Jesús para los discípulos? Jesús no se queda solamente con lo que dicen aquellos que lo han visto de lejos, incluso aquellos que se beneficiaron de él y que ahora ya no están. Para Jesús es necesario saber qué piensan aquellos más cercanos a él, aquellos que han compartido la intimidad de este llamado. Ahora Jesús desea saber lo que piensan sus discípulos. Él no espera que repitan lo que otros dicen. Él pide una propia experiencia de vida. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?
En otras palabras, Jesús les dice: espero de ustedes una respuesta distinta, dado todo lo que hemos vivido juntos. El texto nos dice que en este momento todos callaron y Pedro, tomando la vocería del grupo, contesta inmediatamente: tú eres el Mesías. Pedro responde bien una parte de la pregunta, y esto porque para el pueblo de Israel habían varias formas de entender la identidad y la misión del Mesías. Para la gran mayoría, el Mesías era aquel guerrero que vendría con poder, que vendría a sacar a los romanos que oprimían al pueblo judío y traería una prosperidad política y social. Otros, como aquel sacerdote que vendría a renovar el culto del templo. Pero Jesús no es ni lo uno ni lo otro. Jesús como Mesías no encaja en lo que esperaba la gente. Un tercer momento, la verdadera misión del Mesías. Para que Pedro y los demás discípulos comprendan quién es realmente Jesús como Mesías y cuál es su misión, Jesús les da una cita al pie de la cruz. Es desde ese lugar donde es posible comprender su identidad. Es por eso que Jesús pronuncia el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Mesías. Porque para conocer a Jesús implica conocer la cruz que Él cargó como muestra de su entrega y de su servicio por la humanidad. Pero también implica no solamente quedarnos en el sufrimiento y el dolor de la cruz, sino en reconocer que la cruz nos conduce a la resurrección. Desafortunadamente, los discípulos y especialmente Pedro no comprendieron aún aquello que Jesús les quiso decir. Y Pedro desea apartar a Jesús de este camino de cruz, porque para él, como para el pueblo judío, el Mesías no podía morir en una cruz, porque un crucificado es un derrotado, un humillado y no un vencedor. Jesús nos da a entender que Él como Mesías no ha venido a derramar la sangre de los demás, sino la propia. Es un Mesías que no nos pide, sino que nos da. Es un Mesías que para salvar no necesita condenar a los demás. Es un Mesías que para liberar no viene a oprimir a quienes hacen daño, sino a ofrecerles el perdón. Esta es la verdadera identidad y misión de Jesús, que desea que le conozcamos, que lo aceptemos y lo sigamos, y que podamos responder en nuestro día a día a esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? En este domingo, el Día del Señor, pidámosle a Él que nos conceda la gracia de descubrir su identidad en nuestra propia vida. Los invito a que oremos juntos. Señor, tengo tanto por agradecerte que no me alcanzaría la vida para recordarlo. Tú que conoces mi vida, mis temores, dudas y dificultades, concédeme reconocerte presente a mi lado, que tu palabra guíe mis pasos y me conduzca hacia ti y pueda dar testimonio de tu gracia en mi vida. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día del Señor.